Si alguien en el pueblo judío dice, no, yo sí quiero ser invitado, yo sí quiero estar en la cena, el Señor dice, ok, bienvenido seas. Pero si alguien en el pueblo gentil dice, yo también sí quiero ser invitado, bienvenido seas. En los griegos, bienvenido seas. El Señor no se hace problema. Pero si alguien siendo judío dice, no, yo no quiero eso, el Señor dice, ok, quédate, no hay problema. Si alguien de los gentiles dice, tampoco a mí me interesa, el Señor dice, ok, no hay problema. Por eso es que la decisión, lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo para salvar a la humanidad. ¿Y qué nos toca ahora a nosotros? Nos toca hacer nuestra parte, vivir en base al consejo de la palabra, alinearnos al consejo de la palabra y esperar el momento indicado cuando seamos convocados o cuando seamos llamados de la forma natural delante de Dios. Entonces el tema que quiero tratar esta mañana se titula Invitado de honor. ¿Sí? Invitado de honor. Para eso quisiera que vayamos al texto en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, donde el Señor nos habla, nos comparte acerca de una parábola bastante interesante, bastante buena, que habla a cada una de nuestras vidas, ¿sí? En Lucas 14, la palabra del Señor nos está hablando algo muy valioso. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 14, verso 15 hasta el 24. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El 16 dice así, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. El primero que entra dice los pobres, segundo los mancos, tercero los cojos, cuarto los ciegos. Y el 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Hasta ahí la lectura de la palabra. Este acontecimiento, bueno, aquí en este capítulo 14 vemos dos ejemplos acerca de los convidados a las bodas. En unos textos anteriormente dice los convidados a las bodas y el texto que estamos hablando titula Parábola de la Gran Cena, donde el Señor exclusivamente habla de algo futuro, de algo que estaba dado desde el Antiguo Testamento, pero que se iba a realizar en futuro. O sea, no era para ese momento. La palabra del Señor empieza en una reunión en donde a alguien que estaba en la reunión, mientras el Señor hablaba, y este hombre pregunta o da una apreciación, en el verso 15 dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Esto hace que el maestro les cuente la parábola, habla del reino de los cielos,
Entonces esta parábola no es una invitación secular, no es una invitación común, si la podemos llamar de ese término. Por eso el tema es el invitado de honor. Cuando nosotros somos invitados de honor, cuando vamos a un matrimonio, el novio y la novia personalmente se encargan de ir repartiendo la invitación. O sea, eso es algo que se ha dado. Recuerdo con mi esposa cuando nos íbamos a casar, teníamos que ir a dejar invitaciones hasta buscando las casas por lugares donde ni siquiera yo me imaginaba, y mi esposa decía, por aquí vive alguien que también nos quería. Y recuerdo que nos fuimos por la forestal, pero por arriba, buscando a alguien para repartirle la invitación. Y esa persona que recibía la invitación, la recibía personalmente de los novios, que era algo importante. Entonces no era que alguien enviaba la invitación y decía, vea, vendrán porque tal fulano de tal se va a casar. La invitación que Jesucristo hace esta mañana a cada uno de nosotros habla del reino de los cielos. La semana pasada habíamos hablado un poquito acerca de que nosotros tenemos que ser muy sabios, diligentes, elocuentes en nuestro diario vivir para poder alcanzar las promesas y de esa manera alcanzar la salvación y tener objetivos claros en cuanto a la vida eterna. ¿Sí? Si usted hace memoria un poquito, habíamos hablado de que nuestros objetivos tienen que ser claros aquí en la tierra, las cosas que queramos alcanzar en la tierra. Si alguien quiere casarse, yo les decía que eso no es un objetivo. O sea, para casarse no necesita ponerse una meta, me voy a casar. O sea, simplemente se casa. Habíamos hablado eso. Pero un objetivo o una meta sí puede ser que se casa y ahí se pone un objetivo de ser un buen esposo o ser una buena esposa y en base a eso tener un hogar en bendición. Y esforzarse para que el matrimonio de veras avance para adelante, no se estanque ni retroceda. Siendo responsable, eso sí puede ser un objetivo, lo cual no se plantean muchas parejas. Entonces simplemente se casan y dicen la meta, quiero tener 2, 3, 4 hijos. Esto tampoco es una meta, tampoco es un objetivo. Porque los hijos, si la pareja tiene intimidad, los hijos van a venir. O sea, de hecho es algo natural, algo que viene ya por naturaleza. Pero si nos ponemos un objetivo en cuanto a lo espiritual, podemos ver acá algo muy importante de que cada uno de nosotros hemos sido invitados de honor a formar parte de la gran cena que se va a dar en un tiempo dado allá en el cielo, la cena con el Cordero de Dios. A eso se refiere este texto cuando habla y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Bienaventurado. Bienaventurado quiere decir dichoso. Por eso el verso 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Está hablando directamente acerca del Padre que organizó la cena más maravillosa y que Cristo, y esto habíamos usado la palabra del Señor en Juan 14, si usted hace memoria, que Cristo fue a preparar una morada para nosotros. Entonces, este tema de hoy es que, ¿por qué vamos a ir allá a ese lugar en donde Cristo preparó? Porque hemos sido convidados, hemos sido invitados, y no un invitado cualquiera, sino un invitado de honor. Cristo había ofrecido el reino a Israel, pero había sido rechazado abiertamente por quienes se consideraban dignos. Cristo vino a los judíos, y Jesucristo habla textualmente, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, diciendo, vino por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le tomó atención a Jesucristo. Le tuvieron como un profeta más, le tuvieron como un loco más, incluso le decían que tiene demonio. Esa era la calificación que le daban al Mesías. Entonces Jesucristo vino por un pueblo, por la nación santa. Pero esa nación santa rechazó la invitación. Entonces los que se creían dignos no fueron los que entraban, en este caso, directamente en el momento que Jesucristo les hacía la invitación, no entraban directamente a ser parte de la invitación. Dios abre una oportunidad para aquellos que eran considerados indignos. ¿Quiénes?
cada uno de nosotros, no siendo pueblo judío. Mire, esto verdaderamente nos debe dar un valor muy, muy importante delante de Dios, al saber que, sin ser merecedores de la gracia de Dios, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Porque si el Señor Jesucristo dice que por causa de los judíos nosotros somos salvos, o sea, por medio del pueblo judío, porque el pueblo judío no quería aceptar el mensaje de salvación, no quería aceptar el mensaje de Jesucristo. Entonces dice, quiero hablarle un poquito acerca de la cena, que se habla probablemente de una cena de bodas. ¿En dónde iba a realizarse esta cena de bodas? Iba a realizarse en el cielo, o sea, en un futuro, allá con Jesucristo. Recuerde que el Señor dijo que nosotros somos invitados, ya vamos a ver algunos textos que nos van a respaldar cada una de estas cosas, en donde Jesucristo dijo que Él va a preparar una morada primeramente para nosotros. Y en Apocalipsis 19 hace referencia a que ahí estaremos nosotros en la gran cena con el Cordero de Dios. Cuando se celebraba el compromiso entre el novio y la novia, se enviaban invitaciones a todos los que deseaban que estuvieran presentes en la fiesta de bodas. Entre el compromiso matrimonial y la celebración de bodas pasaba bastante tiempo. Escuche esta parte. Dice que cuando alguien se iba a casar, faltando un año para que se ejecute el matrimonio, las invitaciones ya eran dadas, o sea, ya eran repartidas, faltando un año para las bodas. Entonces, da a entender esto, que la gente que era invitada tenía un año para organizarse para tal día, para tal hora, separar ese tiempo y poder estar en la gran invitación. Eso se manejaba en el tiempo de antes, ¿sí? Se hacía de esta manera. Entonces, el pueblo de Israel, en cierta manera, ya tenía la invitación de parte de Dios desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, lo que le decía, los convidados tenían un tiempo de un año que era suficiente para arreglar todos sus asuntos, de modo que no tuvieran impedimento alguno para estar presentes en el banquete. A pesar de ello, próxima a la celebración de la boda, el padre de los novios invitaba a los criados o a los siervos. Cuando ya era el tiempo, por decir, ya pasó el 2020, en marzo 14 del 2020 extendimos una invitación que alguien se iba a casar, y en marzo 14 del 2021, que es hoy, se cumplía esa fecha. Entonces, ayer, 13 de marzo, el siervo iba y les avisaba a cada uno de los convidados, y decía, vean, ya está listo, así que mañana tiene que llegar. Eso era lo que hizo Jesucristo, lo que estaba explicando Jesucristo en esta parábola. Ya era hablada la palabra de Dios. Incluso Juan el Bautista era uno de los que iba preparando el camino para que el Mesías llegara a la tierra. Entonces, vemos también acá en Efesios, Pablo hace referencia cuando habla del pacto de la promesa en Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué pasa esto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué una persona que no tiene a Cristo en su corazón, literalmente le va mal? Porque la ausencia de Dios en una persona le hace ser ciego ante los riesgos o pecados que llevan a la maldición o a la destrucción que puede haber en el mundo. Pero una persona que tiene a Cristo es consciente de las cosas malas y lo que esto puede causar en su vida. Le repito esto, hermano. Mire, Pablo se refería a esto de que nosotros no éramos pueblo de Dios. Los gentiles no estábamos alcanzados por la gracia de Dios.
Incluso ahora mismo una persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no tiene ese favor o esa protección de parte de Dios. Por eso en Efesios 2:12 dice, le repito nuevamente, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Literalmente, ¿cuándo estaba yo sin Cristo? Cuando no he recibido a Cristo en mi corazón. Cuando ando en base a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo percibo y en base a mis propias conclusiones, ahí ando sin Cristo. Y andar sin Cristo es andar ciego. Andar sin Cristo es andar a oscuras. Es buscar una aguja en medio de un pajar. Andar sin Cristo es verdaderamente perder la vida. Pero cuando viene Cristo, que es la luz, que es la vida, que es el pan, que es la promesa a través de Dios, hermano, usted empieza a tener un nuevo estilo de vida en bendición. Esa es la gran diferencia de alguien que tiene a Cristo y de alguien que no tiene a Cristo. Por eso es que usted no es un invitado cualquiera. Usted me diga tal vez, pastor, pero mire, esta palabra yo ya la conocía, sí, pero lo que yo quiero enfatizar y que quede asentado en su corazón es que la invitación sigue en pie. Ese momento de la invitación se va a dar allá en el cielo, en la gran cena del Cordero, en donde usted y yo, por causa de la invitación que nos hizo a través de Jesucristo, somos candidatos para llegar a ser parte de esa gran cena. Entonces, Pablo habla a los Efesios y esta mañana la iglesia de Jesucristo, los que estamos acá, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ahora usted puede darse cuenta por qué le iba mal cuando no tenía Cristo. Ahora usted puede darse cuenta por qué él iba de patas cuando no tiene a Cristo. Ahora, dice, pastor, mi matrimonio fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no tuvo a Cristo en su corazón. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, las cosas que a veces emprendemos nos sale mal. Nos va mal. Nos esforzamos tal vez haciendo para que todo salga bien, pero algo tiene que pasar y nos va mal. Por eso el Señor decía, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada. Pero si estamos con Cristo, tenemos las promesas, tenemos la bendición, tenemos la protección de Dios. Y esa protección, amados hermanos, nos da seguridad, nos da estabilidad. Solo compare, mire, tal vez usted dice, pero pastor, yo aún siendo cristiano tengo problemas. Solo compare a una persona que tiene problemas sin Cristo y a usted que está pasando problemas con Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande. Una persona que está pasando problemas sin Cristo se desespera, se angustia, tiene ganas de matarse, tiene ganas de irse a otro país, tiene ganas de huir, tiene ganas de hacer cualquier cosa. Pero una persona que está con Cristo dice, sí, esto estoy pasando, pero sé que Dios no me dejará. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que a nosotros nos da estabilidad aún en medio de problemas grandes que podamos pasar. Mire, en estos días hemos tenido que atender algunas situaciones en la salud de mi madre. Y este lunes yo tuve que llevarle de emergencia al hospital de Calderón, en donde teníamos que estar al pendiente de los médicos. Del hospital salí como a la 1 de la mañana y ahí atendiéndole a mi madre. Yo le decía, Señor, gracias porque aún en los últimos momentos puedo compensar tal vez algo de lo que demasiado mi madre ha hecho por mí antes. Las madres, hermano, mire, a mí me sorprende el corazón de madre. El hijo o la hija puede ser la peor escoria, pero su corazón y su amor no cambia. Y eso es algo asombroso, algo que yo digo, wow, ¿cómo es el amor de madre? Imagínese el amor de Dios para con nosotros. Estamos ahí, cae y levanta, de pronto decimos de gana, me hice cristiano, nos desobligamos, pero ahí está el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios para nosotros.
Entonces, mire, en medio de tantas cosas que está pasando, yo me di cuenta algo de lo que pasaba en ese hospital. Las personas desesperadas, angustiadas, corrían para un lado, corrían para otro lado, y era como que buscando a alguien, buscando ayuda. Pero yo solo decía, Señor, yo sé que mi madre está en tus manos, y tú harás lo mejor, y tu voluntad será agradable y perfecta. En medio de una situación, yo le subí a mi auto a mi madre ya como cadáver. Estaba muy mal. Porque el médico allá en un subcentro que le estábamos haciendo atender, dijo, va, a su mamita mejor ya, llévele para que muera en la casa. Para el mundo, cuando el mundo dice, va, ya no sirve, Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la diferencia de tener a Dios. Por eso es que no debemos desobligarnos, no debemos decir que yo la vida la manejo solo o sola. Quizás algo podemos hacer, pero no podemos hacerlo todo. No podemos hacer las cosas a la perfección. En pocas palabras, por más inteligentes que seamos, necesitamos de Dios. Por más inteligentes que seamos, por más títulos académicos que tengamos, necesitamos de Dios. Entonces, Efesios habla de eso. Pablo, Cristo a través de Pablo hablando a la iglesia, que estábamos sin esperanza, sin las promesas. ¿Cuál era una de las promesas que a mí siempre ha estado todos los días de mi vida? Y las que yo me he cogido de ella, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, Señor, estoy pasando problemas, pero me acuerdo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y otro de los textos que también sobresale en medio de todos es, el salmista mismo dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Digo, Señor, hoy no tengo tal vez algo, pero sé que tú eres mi provisión. La diferencia de tener a Cristo, la diferencia de ser parte de esa invitación maravillosa que Dios ha hecho a través de los profetas, a través del mismo Hijo, para que un día podamos estar allá en la gran cena con el Señor Jesucristo, las bodas del Cordero, en donde la iglesia estará delante del esposo, que es Jesucristo. Hay un énfasis marcado, mire lo que dice en el verso 17 del libro de Lucas 14. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Qué dijo Jesucristo? Voy a preparar un lugar para vosotros. Mire, muy pronto ha dicho ya, casi enseguida, a través de los discípulos mismos, a través de los 12, hoy sigue hablando, estad preparados. Estad preparados. Los tiempos, Juan, el profeta, él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautícense y arrepiéntanse de sus pecados. Y él cita incluso a Isaías, donde habla de que había que preparar una senda, un camino, para que llegara el Mesías. Entonces, hay un énfasis marcado en el tiempo que hay entre la primera y la segunda invitación. La primera invitación fue a través de los profetas. El Señor hablando a Israel. Siempre el pueblo de Israel se apartaba por alguna razón y ahí estaba Dios hablando a través de los profetas al pueblo de Israel, haciéndoles la primera invitación. ¿Cuándo se da, hermano, la segunda invitación? O sea, ya la confirmación, decir, vea, ya está. Por favor, no se pierda. Por favor, no se me distraiga. Eso es lo que vino a decir Jesucristo. Los profetas ya extendieron la invitación a cada uno del pueblo de Israel. Ya les habló incluso del Mesías que iba a venir. Y Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Decir, vea, ya está listo. Lo que le hablaba al inicio, según la costumbre de los hebreos, 1 año de antelación se tomaban para repartir las invitaciones.
Y cuando ya iba a cumplirse la fecha, mandaban a sus criados y decir, vean, ya, está listo todo. Por favor, prepárense. Eso era lo que vino a hacer Jesucristo para cada uno de nosotros. A través del Antiguo Testamento, Dios estuvo haciendo una invitación a la nación de Israel para que estuvieran dispuestos para la llegada del momento en que el Mesías viniera para establecer el reino. Mire lo que dice Jeremías 25:4. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. O sea, es como que la invitación, decimos, vamos a ser salvos, ¿cómo? Reciba a Cristo. No me interesa. Y mucha gente hoy mismo, cuando se le dice, vean, Cristo le ama. Pero todavía soy joven, cuando sea viejo tal vez. Por eso este relato, hermano, de Lucas 14, del 15 hasta el 24, es asombroso. El Señor tiene que enviar a buscar a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Mire, pero la invitación no cambia. O sea, las bodas va porque va. ¿Con usted o sin usted? Eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor, el pueblo de Israel le pedía un rey, decía, danos un rey. Y el Señor dice, ok, está bien. Escogieron a Saúl como rey. Dios no escogió a Saúl como rey, el pueblo lo eligió. Es como ahora, nosotros votamos y vamos a ver quién me simpatiza más de los candidatos para presidente. A ver, ¿quién será? Y usted da su voto. Así el pueblo escogió anteriormente y le fue mal. Por eso es que cuando nosotros vamos a decidir por un presidente, por un candidato, debemos orar para que Dios nos dé sabiduría para saber elegir. Porque podemos pensar, este se parece medio alhaja y nos equivocamos. Ahora tenemos dos opciones que aparentemente, o sea, viendo desde el punto humano, dos oportunidades o dos candidatos que no van ni para atrás ni para adelante. Y es triste decir esto. Ahora, lo difícil es, por uno hay que votar. Por uno de los dos hay que votar. Entonces, la mayoría dice, vote en blanco, porque si vota en blanco y gana el blanco, se es llamado nuevamente a elecciones. Nos salvamos de dos candidatos que... Eso es lo que están promoviendo ahora, dice, vote en blanco. Entonces, mire, el pueblo de Israel ya recibía la invitación de parte de los profetas. Ya recibía la invitación. Entonces, cuando viene Jesucristo, así les vean, ya está ahora, ya llegó. Las bodas ya están listas, están preparadas. No le pararon asunto. No le pusieron atención. Entonces, como no le pusieron atención, el Señor Jesús toma otra decisión. Tanto Cristo como Juan el Bautista hicieron la invitación o la segunda invitación. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo hablaba Jesucristo. Y dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto estaba ya profetizado en Isaías. Viene Juan, afirma la invitación, viene Cristo, donde dice, ¿sabe qué? El reino de los cielos se ha cumplido. Entonces, amado, nosotros somos los invitados de honor. Nosotros. Pero aún no se cumple la gran cena, no, pero usted está invitado. No pierda esa invitación. O sea, no diga, es que ya pasó el tiempo, ya me desanimé, ya hasta me perdí. No, no. Mire, le repito esto para que usted pueda afirmarse un poquito en lo que estoy hablando. La costumbre del pueblo hebreo era invitar a los convidados a un matrimonio, a una boda, con un año de antelación. Le repito para que usted se afirme en esto. Entonces, el invitado tenía un año completito para organizarse, para preparar un buen regalo,
si es que así tenía que hacerlo, y para ir listo y dispuesto con toda su familia a formar parte de esa gran boda, de esa gran fiesta. Entonces, previo a eso, previo al año de invitación que se hace para esta boda, el padre de los novios enviaba a su criado, por decir, si hoy se celebraba ya las bodas, ayer el criado hacía el trabajo de volver a reafirmar la invitación. Eso estaba haciendo Jesucristo en este momento. Los profetas ya avisaron a todo el pueblo que había que arrepentirse, que había que buscar a Dios, que había que no apartarse de Dios. Viene Jesucristo con Juan el Bautista también ahí. Arrepiéntanse que el reino de los cielos ya está. Y nadie le paraba asunto. Y lo mismo se da hoy. Muchos en vez de venir a escuchar de pronto la palabra del Señor, estamos entretenidos en otras cosas. Y después nos preguntamos, ¿por qué me va mal? En vez de en casa dedicarnos a leer la Biblia o escuchar un mensaje de salvación, nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. No nos alimentamos con la palabra. No tomamos el consejo de la palabra. Avancemos. La nación entera rechazó a su Mesías. La nación del pueblo de Israel rechazó, no creyó que el Mesías ya estaba con ellos. No pensó que la segunda invitación de parte de Dios era la última. No pensaron eso. Al igual que se produjo también un rechazo de todos los invitados en la parábola. Mire lo que dice Lucas 14, el verso 18 al 21. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero lo triste es esto. 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Si usted no quiere ir, Dios no se hace problema. Dice, ¿sabe qué? Si usted no quiere ir, hay otros que sí quieren ir. La boda del Cordero se da porque se da con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Mire, para aclararle un poco más acerca de la elección que hizo el pueblo de Israel al elegir a Saúl como rey. Saúl, cuando Dios le dijo, anda, mata todo de esa nación, al rey, a sus ganados y todo, Saúl no mató a ese rey, ni tampoco mató a todo el ganado, sino que cogió de los mejores y dijo, para ofrecer, entre comillas, sacrificios a Dios. Así hacemos muchos. ¿Y sabe qué? Dios nos hizo problema. Dios se levantó otro rey conforme su corazón. Entonces, cuando nosotros somos desatendidos de lo que Dios nos invita, Dios dice, no hay problema, si tú no quieres ir, otros sí van a querer ir. Por eso, amado, no tenga en poco la gran invitación que Dios le hizo a usted. Usted diga, pero ya se cumplió esa invitación, las bodas ya se cumplieron. No, aún no se cumple. Esa invitación es ahí en el cielo, en donde se va a cumplir. Las grandes bodas del Cordero de Dios, donde estaremos con el mismo Hijo de Dios, ahí sentados. Hermano, no pierda esa invitación. Es el llamado de esta mañana. Usted es un invitado de honor. No es un invitado cualquiera. Israel puso excusas, representando en la frase de la parábola, te ruego que me excuses. Cuando a veces uno pregunta a algunas personas, dice, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Dices que, pastor, verá, tuve que hacer esto. Y siempre nos excusamos. O sea, las excusas son hasta hoy. Es que tuve que salir a pasear al perro, pastor, porque si no el perro se aburre. Y nos inventamos el montón de excusas. Es que tuve que salir con mi novia, con mi novio, pastor, porque es el único día que le veo. O sea, lo mismo
que estos señores hacían. Te ruego que me excuses. Pastor, por favor, orará por mí porque este domingo no voy a ir. ¿Por qué no va a ir? Es que tengo. ¿Y por qué no lo hizo? Tiene 6 días libres para hacer las cosas. ¿Por qué se le ocurre hacer el día que le toque ir a la iglesia? Eso era lo que hacía este pueblo. Por eso se repartía las invitaciones a las bodas un año antes. ¿Y cuándo se hizo esta gran invitación a la iglesia? Para que forme parte de las promesas de Dios desde hace mucho tiempo atrás. Pero depende de usted y yo, para que de veras estemos ahí, siendo parte de esa gran invitación en las bodas del Cordero. El banquete preparado no quedaría sin convidados. ¿Sí? El banquete se da porque se da. Va porque va. O sea, eso usted sépalo muy claro. El verso 21 de Lucas 14, lo vemos muy claramente, en donde el padre, hermano, enojado, eso dice literalmente acá, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Qué triste sería que usted, siendo una persona cuerda, completa, inteligente, con tantos títulos ahí, no puede entrar a las bodas, pero de pronto un cojito por ahí medio ignorante, olvidado, entra a las bodas. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza sería ese momento en donde, siendo más inteligente, yo siempre digo esto, si alguien se dice ser inteligente, lo demuestra cada día en su estilo de vida, haciendo las cosas correctas. Eso es ser inteligente, eso es ser sabio, es ser prudente, cuando hacemos las cosas de la forma correcta. La invitación se extiende fuera del ámbito de la nación de Israel. ¿Por causa de qué? Del pueblo que no quiso aceptar la invitación. ¿Sí? El pueblo dijo, no, Señor, mira, ahorita todavía es tiempo, me acabo de comprar una finca ya y tengo que ir a ver cómo está la finca. Eso es lo que dice acá literalmente. Anteriormente los discípulos habían recibido un mandamiento de llamar a los primeros convidados y esto es lo que me llama siempre la atención. Mateo 10 del 5 al 6, mira lo que dice. Estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. Mire, Jesucristo mismo envió a los discípulos diciendo, por los gentiles nada. Y en ciudades samaritanos tampoco entres. Y sigue diciendo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién envió el Señor Jesús a los 12? Al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no quería aceptar la invitación del Cordero de Dios. Por causa de eso el Señor dice, vayan a los gentiles y vayan a los samaritanos, vayan a los griegos, vayan a todo lado. Y eso es lo que está en Marcos 16 del 15 al 16. Mire lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando yo leo lo que decía en Mateo 10 del 5 al 6, digo, el Señor Jesús le dio instrucciones muy, muy estrictas a los discípulos. No vayan por camino de gentiles, tampoco vayan por donde están los samaritanos. Vayan estrictamente a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Ese era el mandato. Pero como los suyos no le quisieron recibir, el Señor dice, ok, hijitos, yo no me hago problema. Alguien más está necesitando la invitación. Alguien más sí le va a interesar la invitación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a llamar a los gentiles, a los samaritanos. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que los samaritanos y los gentiles eran pueblo pobre, cojo, ciego y manco. ¿Entiende eso? Pobre, cojo, ciego y manco. Y el pueblo de Israel era como tenido la nación noble. Pero a veces la nobleza o el orgullo hace que despreciemos una gran invitación de parte de Dios.
Eso es lo que nos enseña acá. Eso es lo que nos hace mostrar acá. Entonces, debido a eso, el Señor en Marcos 16 dice, vean, vayan por todo el mundo. Les da instrucciones ya también claras. El pueblo no quiso recibir, dice, ok, se abre la invitación para todos. Y en Mateo 28, 19 también mire lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Procure ser usted uno de los escogidos. O sea, tal vez dice, pero yo sí soy llamado. Los que estaban acá en esta parábola eran llamados a las bodas, pero no quisieron ir. Tomaron en poco el llamado. Continuemos en 1 Corintios 1, 23. En adelante, mire lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Para quién es tropezadero? Para los judíos. Y sigue diciendo, y para los gentiles, locura. Más para los llamados. Qué tremendo que es esto. Verá, hay tres tipos de personas. Judíos, gentiles y luego entran los griegos. Y dice, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, si alguien en el pueblo judío dice, no, yo sí quiero ser invitado, yo sí quiero estar en la cena, el Señor dice, ok, bienvenido seas. Pero si alguien en el pueblo gentil dice, yo también sí quiero ser invitado, bienvenido seas. En los griegos, bienvenido seas. El Señor no se hace problema. Pero si alguien siendo judío dice, no, yo no quiero eso, el Señor dice, ok, quédate, no hay problema. Si alguien de los gentiles dice, tampoco a mí me interesa, el Señor dice, ok, no hay problema. Por eso es que la decisión, lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo para salvar a la humanidad. ¿Y qué nos toca ahora a nosotros? Nos toca hacer nuestra parte. Vivir en base al consejo de la palabra, alinearnos al consejo de la palabra y esperar el momento indicado cuando seamos convocados o cuando seamos llamados de la forma natural delante de Dios. Por favor, usted es un invitado de honor. No lo tome en poco eso. No lo tomemos en poco. Y sigue diciendo, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, estoy en 1 Corintios 1 mismo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso escogió a los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos.